¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy a usar las palabras que dice un profesor en el instituto, que siempre nos dice, si nadie se calla o están todos dormidos o todos entendieron todo. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Pueden ver ahora la presentación? Sí, 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 sí. se ve. El reino de los cielos. Si Jesús era el rey, entonces es razonable que Mateo lo presente la naturaleza de su reino. ¿Sí? El reino de los cielos aparece en 32 ocasiones en el libro de Mateo. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 3:2 dice, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino involucra los siguientes conceptos. Un reino universal, que Dios es el gobernante de todo el universo, incluyendo a todos los seres creados, designa los gobernantes y juzga al mundo. El Señor Jesucristo le dice a Pilatos que la autoridad que él representa le había sido otorgada por Dios. ¿Sí? Y después el otro concepto es el del reino davídico y mesiánico. Davídico viene de David y mesiánico del Mesías. ¿Sí? Dios estableció un pacto con David en el cual se establecía que el Mesías sería el gobernante del mundo. Podemos leer 2 de Samuel 7:12, ¿sí? Que dice algo así como, escuchen, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él será mi hijo. Si él hiciera mal, no le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Entonces, implica una cosa que es fundamental, la supremacía de Israel. La casa de David era Israel, era Jerusalén, la supremacía de Israel sobre todas las naciones. Hoy hablábamos de los tiempos finales, ¿sí? Uno de los pasos de los tiempos finales va a ser la restitución de Jerusalén. Y va a haber una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. Tema para otro cantar. En Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Jesús, los justos creyeron que era quien vendría a restaurar completamente el reinado y iba a ser quien venciera a los romanos. Ese era el concepto que tenían. Y realmente los judíos no entendieron por qué el rey de reyes nacía y en realidad no hizo nada de lo que ellos esperaban. Pero sí nos acercó el reino de los cielos a nosotros y nos dio la posibilidad de formar parte de él. Tanto Juan el Bautista como el Señor anunciaron el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado. Pero no dijeron en ningún momento que se había establecido. El reino de Dios está establecido desde el comienzo de los tiempos. Los misterios del reino, otra de las cosas que nos explica el libro de Mateo. Cristo reveló una serie de misterios relacionados con el reino. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El término misterio significa algo oculto o secreto, ¿sí?
El reino espiritual significa que la iglesia es la comunidad de aquellos que están bajo la soberanía del Señor. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? El reino mesiánico no condice con lo que los judíos querían o los judíos esperaban, sino más bien es un modo de explicarle lo que el reino espiritual es una forma de explicarle a los creyentes que tienen que estar sujetos ¿a quién? Al Cristo, al Hijo del Dios hecho carne. Eclesiología es la materia que estudia a la iglesia. Entonces, el punto de la eclesiología del libro de Mateo dice que es el único evangelio que menciona la palabra iglesia, los otros 4 no lo menciona. ¿Y esto con qué guarda relación? Con reino. Cuando nosotros leemos reino de los cielos, ¿sí? O el reino, estamos hablando de iglesia. Y no es para quedar bien con esa miniserie que han puesto en Netflix que se llama El Reino. Es porque así lo dice el Evangelio. Muchas veces se nombra al reino y ese término como significado tiene el significado de iglesia. Habiendo sido rechazado Jesús como Mesías, introdujo un nuevo concepto, hasta entonces no revelado, que es que va a formar un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo, ¿sí?, va a tener un aspecto universal y un aspecto local, ¿sí? O sea, la iglesia a la que nosotros hoy pertenecemos. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el aspecto local, dice Mateo 18, 17 a 20, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que nosotros nos juntamos en el nombre de Cristo, somos iglesia, y pertenecemos a una iglesia. A la iglesia universal, la iglesia que está a lo largo de todo el mundo, y a nuestra iglesia local, en este caso punto de encuentro. También tiene un aspecto teológico. La selección de temas y el modo en que son tratados responde con cuidado al plan de parte del autor humano. Cada uno lo maneja a su manera, según su personalidad. Mateo aporta un énfasis teológico. Marco lo hace desde un punto de vista cronológico, y Lucas habla de la apología, de lo apologético, quiere decir de los tiempos finales, hace más hincapié en lo que va a venir, ¿sí? De forma tal que el objetivo teológico, según el mismo autor que vimos antes, Rier, responde a los siguientes interrogantes, con los cuales podríamos resumir el Evangelio de Mateo. ¿Es Jesús de Nazaret el Mesías del Antiguo Testamento? ¿Por qué no instauró Jesús el reino prometido? ¿Se establecerá ese reino algún día? ¿Y cuál es el propósito de Dios para hoy? En otras palabras, Mateo está integrado con el rey y con el reino, con la iglesia, con el fundador. ¿Sí? Eso es el resumen teológico del Evangelio de Mateo. Mateo está integrado con el rey, Jesús, con el reino de Dios, con la iglesia y con el fundador de la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. El Espíritu Santo. Cristo. Bueno, el Espíritu Santo. La iglesia comienza a partir de que en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor, 50 días después de la Pascua, como dijo Fabi,
se presenta, como la promesa que nos había dejado Jesús, presenta, cae como brazos de fuego sobre ellos, hablan en lenguas, se entienden y empiezan a partir de ese momento nuestra querida y amada iglesia. Gracias, Fabi. Características del Evangelio de Mateo. Hablando de tú un poco, ¿cómo te sentís, Fabi? Se me acaba de caer el velador. ¿Estás bien? Sí, estaba descompuesto cuando llegué al trabajo, pero estoy bien ahora. Gloria a Dios. Características del Evangelio. Y cuando terminó Jesús, es un esquema natural del Evangelio, ¿sí? Lo nombra varias veces a esta frase. Por ejemplo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa es una de las características. Tiene un carácter, si le damos un carácter esquemático o tratamos de dividirlo de alguna manera, lo podemos dividir de muchas. Podemos hablar de un autor, ¿sí?, que lo divide en cinco etapas, las que van desde el capítulo 3 al 7, que comienza una sesión narrativa que culmina con el Sermón del Monte, del capítulo 8 al 10, de una serie de relatos que culminan con un discurso de Jesús. Desde el capítulo 11 al 13 se presentan diversos enfrentamientos entre el Señor y sus opositores, los judíos fariseos. El capítulo 14 a 18 se presentan relatos de suma importancia, tales como fue la confesión de Pedro, la transfiguración, y culmina con una porción de un discurso del Señor que presenta muchas enseñanzas para sus discípulos. El capítulo 19 al 25 se encadena el desenlace final. Hay una agudización del conflicto con los fariseos y se presenta ese famoso discurso escatológico que es el capítulo 24 y 25. ¿Sí? A su vez, el Evangelio lo podríamos dividir en dos partes. Antes de Mateo 16:2, ¿sí?, donde Jesús desarrolla con libertad su ministerio y las multitudes le siguen, o a partir del capítulo 16, versículo 2, que por causa de todos los líderes judíos, el Señor se ve obligado a buscar, a alejarse, ¿sí?, y enseñar únicamente a los apóstoles. Dice Mateo 16, 1 al 4, para que veamos cuál es el pasaje. Y yo puse los 4. Dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Y el versículo dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles o arréboles. No, en realidad es arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestades porque vuelve el cielo a tener arreboles. No sé si está bien dicho. El cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las podéis, o no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Diapositiva. No. Bueno, esto ha sido la introducción. A ver, déjenme ver una cosa. Bien, esto fue la introducción al libro de Mateos. Ahora que vimos esta introducción, sería bueno tratando de ver si lo pueden entender un poco más, teniendo en cuenta estas cosas que hemos estado hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, de Marcos, Daniel. Sí. ¿Marco es Juan Marcos? Sí, hay no. Si vos te acordás y lees el libro de Hechos, la persona que se llamaba Pablo, y Pablo por alguna causa y esa persona se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos. Y no fue más con Pablo.
y Juan Marcos estuvo al lado de Pedro. Entonces, muchos que dicen que el Evangelio de Marcos, no, los teólogos afirman que el Evangelio de Marcos, y Fabián me puede corregir si estoy equivocado, es un relato, como es el de Lucas, relato de lo que habían vivido más que nada Pablo y había sido recogido. El Evangelio de Marcos es un relato de lo que vivió Pedro, ¿sí? ¿No es así, Fabián? Pedro, sí. Porque Pedro era el que le enseñó Pedro. a Marcos, a Juan Marcos. Ahora, sí, Perdón, como que se corta, ¿viste? bien. Yo tenía entendido que era según porque él estaba en un lugar, lo conocían como Juan, pero si iba, era Marcos. Era según Marcos. en dónde. Claro, era como que tenía, es como que, no sé, mis hermanas me dicen Claudia y todos me dicen Viviana, según dónde. Bueno, te prometo que la semana que viene que vamos a ver Marcos y Lucas, ahí vamos a enterarnos quiénes eran cada uno de los autores de Evangelios, con más detenimiento. Ale había levantado la mano. Sí, hay una pregunta que yo siempre me hice Sí. y tengo una duda, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el sustento bíblico o histórico de los 3 años de ministerio del Señor Jesús? ¿Cuál es el sustento bíblico? Porque O 3 histórico. años. ¿Ok? Porque fueron los 3 años que él predicó. Claro. ¿Cuál es? ¿Quién? Sí, te escucho, Viviana. No, yo lo que tengo entendido que estos son los 3 años, con el sustento bíblico, porque él dice, lo que explicabas recién vos, que hay un sustento de, por ejemplo, Pedro, que avala y eso está escrito. ¿Y quién es el sustento de Jesús? El sustento de Jesús, María. No, está bien. Pará, la pregunta... Perdóname, Alejandro, lo que vos estás preguntando, ¿dónde está escrito en la Biblia que fueron 3 años? ¿No? Claro, o a qué puedo hacer referencia yo para llegar a esa conclusión. Bueno, claro, sí. Cada uno, a ver, las referencias que vos tenés que buscar son, así como buscamos referencias internas y externas en el Evangelio de Marcos, vos tenés que buscar los relatos, como hablábamos en las clases de introducción al Nuevo Testamento, vos tenés que buscar los relatos de los primeros, los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, los historiadores. Hay historiadores como Josefo, un historiador que no era cristiano, pero que escribió, por ejemplo, libros donde relataba la historia del cristianismo, y en base a eso, ¿sí?, es que los historiadores, los teólogos, determinan que Jesús comienza su ministerio a los 30 años y concluye a los 33. ¿Sí? Uh-huh. De cualquier manera, no hay un correlato bíblico. Hay cosas que están en la Biblia y hay cosas que no las vas a encontrar en la Biblia, pero sí lo vas a encontrar leyendo otros autores. ¿Para qué claro, te sirven otros autores? Mira, perdón. Perdóname, te sirven para cotejar y sacar más información. Vos cuando agarrás un comentario bíblico, por ejemplo, y un libraco así gordo que es el comentario bíblico de McDonald. Sí, ¿qué dice? Que no lo llego a leer. Fabio, ahí lo tenés en la imagen. Ese libro de Flavio Josefo, que yo no lo pude conseguir nunca, me lo podrías prestar de vez en cuando, ese es el libro que te estoy hablando. Un historiador que vivió en ese periodo y que cuenta un montón de cosas que nos sirven como una forma externa de cotejar lo que nosotros no tenemos en la Biblia. Y el hombre tiene siempre el afán de saber un poco más. ¿Me entendés, Ale? Sí. No es bíblico, no está en la Biblia, pero vos no tenés que quedarte solamente con la Biblia. La Biblia es tu nutriente, ¿sí?
Y quizás otros Sí. autores o otros padres apostólicos son los dientes que te permiten masticarlo para poder deglutirlo. ¿Entendés? Yo Claro. le puedo recomendar yo los compré estos libros cuando tenía 17 años, 16 años. Son tres tomos de Flavio Josefo, y es un historiador judío, es bastante contemporáneo y es el más fiel. Casi todo el mundo va a reparar sobre él, aunque no es cristiano, pero justamente tiene un valor, porque al no ser cristiano da verdades que muy digamos, objetivas sobre la vida de Jesús y todo su entorno. No debería apoyar la Biblia porque él no lo era, pero sin embargo sus datos son totalmente fidedignos con lo que la Biblia dice. Y después hay otras cosas que también se utilizan. Nosotros conocemos, lo hablábamos en el curso anterior, conocemos los libros apócrifos. No son libros que están dentro del canon establecido, pero que también te pueden permitir sacar ciertas informaciones que, cotejadas con otras informaciones como Flavio Josefo u otros historiadores y teólogos, te dan una idea mayor de algo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Simón de Cirene estaba en ese lugar, no vivía en Jerusalén, era de otro lugar, era un judío ortodoxo que venía a la Pascua para festejar la Pascua en Jerusalén, como todos hacían la peregrinación a Jerusalén para la Pascua. Simón de Cirene estaba ahí en ese mismo lugar cuando el Señor Jesús no podía llevar la cruz y un romano le dijo, cargá la cruz de él. Y hay relatos que cuentan que Simón de Cirene con sus dos hijitos, ¿sí?, se quedaron en el Calvario viendo cómo crucificaban al Señor. Simón de Cirene volvió a su pueblo y se convirtió en cristiano. Y si vamos al libro de los Hechos, hay una parte en la que Pablo le manda, no, después te averiguo en qué libro, hay un libro donde habla de un tal Rufus, y ese Rufus era uno de los hijos de Simón de Cirene. Vamos a decir, ¿dónde saqué todo eso? Leyendo esos libros se pueden llegar a esas conexiones, ¿sí?, que uno dice, ¿de dónde sacaron estos tipos? ¿Entendés? Sí, mirá, la única referencia que yo he encontrado en la Biblia acerca de hablar de un tiempo determinado está en Lucas 4, 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en los años que aparecen en la Biblia hay años de 7 años, hay años de los años de los jubileos, pero no hay años de 3 años y medio. Y después, en referencia a padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, sí, Lactantinus primero y entre otros, decían que era aproximadamente 1 año y medio. Por eso veo una disparidad entre los teólogos antiguos, que algunos dicen que es 3 años y medio, algunos dicen que es aproximadamente 1 año, pero a partir del IV siglo, según Eusebio, son de 3 años y medio, y antes de Eusebio dicen que es de aproximadamente 1 año. Por eso era mi pregunta, hay una disparidad entre los padres de la iglesia. Sí, ten en cuenta que algunos padres de la iglesia, algunos padres apostólicos, que se los llama padres apostólicos porque habían estado en contacto con los apóstoles y llevaban las enseñanzas de los apóstoles, inclusive había un libro, ¿sí?, que era como un manual de los apóstoles, que puedo averiguar, porque el otro día lo estuve leyendo, pero no lo recuerdo bien. No todos son cristianos con la misma doctrina, y ahí empezamos con un problema. ¿Ves? Claro. Cuando el hombre empieza a meterle la mano... Eusebio lo puso como pontificio máximo al emperador romano, así que mucho... Exacto. Por eso te digo que cuando entramos en el hombre empieza a meter creer en él, ¿no? Cuando el hombre empieza a meter mano hay que tomarlo un poco con pinzas.
Bueno, algún Sí, otro, hay que tener cuidado, sí, sí. alguna Hay que otra tener pregunta. cuidado. Yo también, perdón, Sí. que hay veces que yo agarraba la Biblia que me habían dado a mí, la primera, que la Ujú. adoraba, la que viene anotada por Scofield. Y Sí. claro, también me pintaba la curiosidad y por ahí leía un versículo y tenía la referencia, la concordancia y me iba. Y a veces no era bueno porque me terminaba confundiendo. Ujú. Entonces a veces cuando yo quería tener una noción del tiempo, espacio, la situación, cómo era la cosa como para entender, a veces medio como que tenía que dejar, porque si no me confundía más de lo que quería saber. Ujú. Mira, lo que hay que tener en claro cuál es, lo más importante que hay que tener en claro es, en este tema que tratamos, es que los tres evangelios muestran al Rey de Reyes y que lo muestran desde tres aspectos y personalidades distintas. Todo lo que nos podemos ir por las ramas podríamos estar hablando años, ¿sí? O podríamos escribir tomos y tomos y tomos. Y vos sabés que el hombre siempre, la transferencia de conocimientos, por lo general es como un teléfono, muchas veces es como un teléfono descompuesto. Entonces, vamos sumando cosas que al final de cuentas no suman, restan. Lo que tenemos que buscar es qué es lo que nos revela la palabra, ¿sí? Qué es lo que nos revela el Evangelio de Mateo, qué es lo que nos revela el de Marcos, el de Juan, y cómo lo llevamos a nuestra vida personal, ¿sí? Eso creo que es lo más importante. Y la revelación viene a través de la lectura, la meditación, y un día vas a leer un pasaje y vas a decir, oh, pero yo esto lo había leído y era de otra manera. Y no, Dios te está sacando el velo y te está mostrando una determinada cosa. ¿Mm? Y el Espíritu Santo muchas veces te va a poner en situaciones que hoy hablábamos con Justo, ¿no? Cuando él ayer estaba predicando, hablaba de Lucas 16:35, creo. No me equivoco, no, Juan 16, donde el Señor les dice, un nuevo mandamiento os dejo, que se amen unos a los otros. Sí. Y yo cuando estaba preparando, cuando estaba leyendo el devocional para el día de hoy, era el mismo texto, y lo que él predicaba era lo mismo que había puesto en el devocional. ¿Sí? Entonces, ese es el Espíritu Santo que está revelando cosas a varias personas o a una persona, o a dos o a tres al mismo tiempo. ¿Sí? Tommy le pasó algo parecido, me contaba justo. Entonces, lo mismo que hizo, el que hace el Espíritu Santo con los autores, lo hace con nosotros. Lo va a hacer con nosotros sacándonos el velo, ¿sí? En lo que Dios nos quiere enseñar o mostrar en ese determinado momento. El resto es parte de lo que yo siempre digo, ¿no? Hay una frase de Watchman Nee, un tipo que pasó 30 y pico de años preso por predicar el Evangelio y por no negar el Evangelio en un país con un gobierno de tipo comunista. Pero fue un autor que dejó enseñanzas gigantes. Y una de las enseñanzas que a mí más me pegó es que toda la gloria es para Dios y el resto es vanagloria. ¿Mm? Si es para Amén. gloria mía, es vana, no sirve. ¿Mm? Entonces, muchos autores te van a dar su punto de vista. Vos tenés que aprender, y cada uno tiene que aprender a tener el punto de vista De Dios. propio. Y ese punto de vista propio es el que Dios te quiere mostrar. A vos para tu Claro. vida, a mí para mi vida, a Alejandro para mi vida, y a Justo, a Fabiana, a Viviana, a Lourdes, a Norma, a Estela, a Fabiana, a Débora, a Cristian o a Javier. ¿Me entendés lo que te digo? Dani, ¿sabes qué? ¿Te puedo comentar algo? Sí. Sabes que hablando del mismo espíritu, el día que nosotros nos juntamos con las chicas, Sí. bueno, pasó algo parecido a lo que también el pastor dio, ¿no es cierto?, de hablar de justamente de eso, y todo mi sobrina que yo le comenté, me dice, tía, el pastor dijo lo mismo, dice, y estaba hablando casi todo de lo mismo, de la fe, cómo orar, dice, era todo lo mismo, porque yo le dije a las chicas para leer Josué del 1 al 8,
y hablábamos de, bueno, de mira que te mando que te esfuerce, de cómo amar, de cómo, ¿no es cierto? Y me dice, parecía que estaban hablando todo de lo mismo, me dice. Claro. Y pareciera que como del mismo espíritu, ¿no? Como que uno está, por eso dicen, estamos en el mismo espíritu. El Espíritu Santo es uno solo y nos une. Y yo te voy a dar una frase que se me ocurrió una vuelta porque estaba viendo a mi hija armar un collar. El Espíritu Santo es como un hilo que va enhebrando una piedrita cuadrada, otra redonda, otra ovalada, otra más larga, otra más chiquita. Y al final de cuentas, cuando cierres ese collar, va a ser un collar de perlas preciosas. Pero mientras tanto, las va enhebrando, el Espíritu Santo nos va conectando y nos va procesando y nos va llevando todos los días a algo nuevo, a algo distinto. Vos y cualquiera de nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es pasar de ser un carbón a una piedra preciosa, a un diamante. Y estamos en ese proceso. Pero en ese proceso vive dentro nuestro el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos pone en un mismo camino, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Amén. Por eso, como hablábamos ayer, la iglesia es una iglesia, Dios es un Dios de orden, los pastores son pastores de orden, y nosotros tenemos que entrar en ese orden. Cuando entramos en ese orden, estamos más cerca todavía, de todo lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí el Espíritu Santo fluye por completo. Bueno, chicos, ya que tenemos acá, justo vamos a pedirle que haga una oración, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bueno, primero, preciosa la clase, rica, de muy alto nivel. La verdad, qué orgullo poder tenerte, Dani, en la iglesia para conocer en profundidad la palabra de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder conocer las Escrituras, Señor, bien profundas, de cómo se escribieron, en dónde, tiempo y forma, y poder escudriñar tu palabra bien ahí, al hueso. Gracias por este tiempo donde nos podemos reunir, donde podemos ir creciendo. Bendecí a Dani, que todos los lunes se prepara esto, toma tanto tiempo, con tanta calidad, con el PowerPoint, con tanta dedicación, tanto profesionalismo. Gracias por su vida. Bendecilo en su trabajo, en su familia, en sus sueños. Que nunca le deje faltar nada, Señor, y siempre acompañarlo en todo. Y así, cada uno de los miembros de la iglesia, cada persona que está acá reunida, cada hermano, hermana, amigo y amiga. Acompañarnos en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. 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 Chicos, muchas gracias a todos. Acuérdense que el miércoles, por más que es feriado, a las 8 de la noche nos encontramos para la reunión de oración. Si tienen gente, una persona que hayan visto en la iglesia, que hayan charlado con ustedes y que por ahí es nuevito y quiere empezar a venir a las reuniones de oración, estaría bárbaro. Y bueno, y por más que sea feriado, ahí vamos a estar, ¿sí? Así que les mando un beso. Dentro de un rato, cuando se procese todo esto, o mañana les paso en el grupo, les pongo en el grupo la grabación, ¿sí? Y por otro lado, si alguno no está en ese grupo de WhatsApp, no sé si vos, Javier, estás, ¿sí? Pero si no estás, o vos, Estela, no estás, me mandan un mensaje a mí, o le mandan un mensaje a alguno de las chicas, a Valeria, y ellos me van a pasar su teléfono para que yo los agregue, ¿sí? Por lo pronto les digo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos el miércoles. Sí, Estela. El grupo, Sí. ¿qué tengo que hacer en el grupo? No, el grupo lo que hace es, yo te mando el PDF
con la información con lo que vamos a ver, y después te mando un link para que vos puedas volver a escuchar y a ver la clase. Me mandó ya eso. Eso Ya. yo Perfecto. me lo mandaste. Listo, Ah. listo. Bárbaro. Para eso, esa es el único objetivo, ¿no? No es para molestar o poner frases, no, para nada. Simplemente es un grupo de divulgación. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Gracias, Dani, por tu Gracias, tiempo. Justo. Gracias, Dani, nos vemos. Muchas gracias. Alexis. Gracias, Fabiana. Gracias, Viviana. Chao, Fabi. Buenas noches para todos. Sí. Chao, chicos. Listo. Nos vemos el miércoles entonces. Bendiciones.